Hola a todos, mi nombre es Facundo, esto es Sal y Luz Argentina. Hoy estaremos viendo el misterio del reino se revela a los niños. Pero antes, no te olvides de seguirnos por medio de las plataformas Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahora sí, a nuestra enseñanza. Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Allí encontramos una enseñanza tremenda por parte de nuestro Señor a sus discípulos en cuanto al trato y la valoración que se le da a los niños. Desde el principio, de los tiempos, se ha considerado desde el principio de los tiempos se ha considerado de menor valor la vida de un niño que la vida de cualquier otra persona. A los niños se los ignoraba, se los menospreciaba, no se los tenía en cuenta. Tal es así que un predicador comentó que en el Antiguo Testamento los hombres ofrecían a sus hijos al dios Moloc. El dios Moloc era una estatua enorme que por dentro era toda hueca y se le prendía fuego por debajo. Esa estatua tenía sus manos allí. Entonces venían y ponían a sus hijos en las manos de esa estatua, y mientras se hacía ese sacrificio, ellos gritaban y danzaban haciendo sus rituales diabólicos y perversos. Hoy no se sacrifican a los niños a Moloc, claramente, pero son sacrificados por medio del aborto. Son sacrificados por medio del descuido, de la desatención de los padres en estos días tan ajetreados en que corremos tras nuestros propios deseos. No se lo entregamos a Moloc, pero se lo entregamos al mundo por causa de seguir al Dios del dinero, al Dios del sexo, al Dios de la diversión, y se lo entregamos al diablo mismo, siguiendo nosotros todo tipo de práctica perversa, satánica, con magias y ritos abominables. Nos hemos enterado de cuántos niños desde pequeños son entregados a demonios por causa de los padres. Eso es algo tremendo. En una sociedad así, ¿qué valor tienen los niños? ¿A quién le vamos a entregar a nuestros niños? Puede que para el mundo antiguo, como para nuestros tiempos, los niños sean desvalorizados, sean menospreciados y sacrificados para satisfacer sus propios deseos y sus propias necesidades. Pero déjame decirte una cosa, no lo son así para el Señor. Para el Señor Jesucristo, ellos no son insignificantes. Jesús no vino al mundo solo por causa de los adultos, como pensaban en aquellos días. Él vino al mundo también por causa de los niños. Él pagó el precio por el rico y por el pobre. Pagó el precio por el sabio y por el necio. Pagó el precio por los adultos como por los niños. Porque el misterio del reino se revela a los niños. Así que valóralos y preséntaselos delante del Señor. En el versículo 13 vemos que las multitudes se habían reunido alrededor de Jesús, y vemos que los padres, las nodrizas, quizás había amigos que al ver a Jesús, la fama de este gran maestro, ver que él había puesto en alto el sistema de la familia, viendo que sus enseñanzas eran santas, entonces ellos decidieron traer a sus niños a los brazos de Jesús para que fuesen bendecidos. En aquella época era normal que se presentasen a los niños a algún maestro para que los bendijera. Y en este caso ellos optaron por traérselos a Jesús. Pero los discípulos pensaron según el criterio de la sociedad en aquellos días. Tanto las mujeres como los niños no tenían valor en la sociedad. Ellos no ocupaban un lugar de prestigio en aquellos días. Por el contrario, eran olvidados y menospreciados. Y teniendo los discípulos
ese mismo pensamiento cultural en aquellos días se olvidaron de las lecciones descritas por el Señor a través de los niños. Siempre el Señor les enseñaba lecciones importantes poniendo a un niño en medio de ellos. Así que mientras Jesús amaba a los niños, ellos no los consideraban importantes y mucho menos dignos de ser atendidos por el Señor. Que el Señor Jesucristo les prestara atención no vale la pena. Él tiene que tratar asuntos con los adultos, no tiene tiempo de estar jugando y tratando con unos pequeños insignificantes. Por lo tanto, decidieron echar a las personas que traían a los niños porque supusieron que Jesús tenía cosas más importantes que hacer que atenderlos a ellos. Ahora, había pasado poquito tiempo, muy poquito tiempo, en que los discípulos le habían prohibido a un hombre expulsar demonios. Le habían prohibido. Ahora, al poco tiempo estaban prohibiéndole a los padres de los niños que se los trajeran a Jesús. Claramente, ellos pensaban, pero ¿en qué va a ayudar? Con el progreso, el avance político, el avance económico y militar del reino que Cristo vino a establecer. Claramente, en nada. Por lo tanto, supusieron que él no tenía necesidad de perder el tiempo con ellos. Y los reprendían, los regañaban. Les decían en otras palabras, muchachos, ¿se pueden llevar a los niños de acá? Sáquenlo, están estorbando. El maestro tiene cosas más importantes que hacer que estar atendiendo y bendiciendo a los niños. Por favor, estamos en la expansión de un reino. Estamos tratando de que el Mesías pueda establecer su reino en la tierra. ¿Y esto de qué beneficio va a tener? Pero en respuesta a todo este pensamiento mundano de sus discípulos, vemos a Jesús hacer unas cosas de las más hermosas en toda la historia del Evangelio. Lo vemos a Jesús detenerse, lo vemos a Jesús tomar a los niños y dedicar tiempo para tratar con ellos. El tiempo valioso e importante que tenía Cristo. Amigo, recordemos que Cristo en este momento estaba camino a Jerusalén. Él iba camino a su muerte. Esto es algo maravilloso, porque si nosotros entendemos que Jesús estaba caminando a su muerte segura, a cargar con el pecado de la humanidad en su cuerpo, en aquel madero, pero a pesar de aquella gran obra que Jesús iba a hacer en la cruz, Él tomó tiempo. Se detuvo para valorizar a los niños, bendecir a los niños y darle importancia a ellos. El versículo 14 dice que al ver Jesús esto, se indignó. Y la palabra griega para indignarse literalmente significa se afligió mucho. Su corazón se entristeció al ver la actitud de sus discípulos, prohibiéndole la llegada de los niños a los brazos de Jesús. No solamente que se afligió, era una mezcla de angustia con enojo. Él estaba enojado a su vez con sus discípulos. El Señor le dio repugnancia la forma en que actuaban y se irritó contra ellos. Claramente. Hacía poquito los había reprendido frente al mismo caso. Y ahora estaban haciendo esto. Los discípulos llegarían un día a ser de gran influencia para el mundo. Y de cierto, fueron gran influencia para nuestras vidas. Hoy los creyentes estamos aquí gracias al esfuerzo, al trabajo, a la determinación, a la fe, a la obediencia de estos hombres de Dios que le sirvieron al Señor. Pero en aquel tiempo ellos tenían que aprender mucho, y de igual manera creo que nosotros necesitamos crecer en compasión para con los demás, para con los niños especialmente. ¿Sabían que los niños también pueden ser espirituales?
¿O solamente consideraban que los adultos podemos ser espirituales? Es más, podríamos decir que los adultos tienden a ser más carnales que los niños. Un niño puede ser espiritual. El Señor dijo, de los tales es el reino de Dios. Estas palabras afirman que los niños pueden tener una relación personal, espiritual con Dios. Ellos pueden tener parte con el Señor. Los niños pueden venir a Cristo desde una temprana edad y profundizar en su conocimiento, en su comprensión y en su devoción aún más tarde. Pero ellos, aún en la niñez, pueden acercarse al Señor. En el versículo 15, el Señor pone las características, las cualidades de los niños como un ejemplo para los adultos. ¿Cuáles eran esas características? Miren el versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo recibir el reino de Dios como un niño? Claramente el Señor estaba poniendo el ejemplo de un niño como humildad y fe. Ellos son un ejemplo para nosotros. Así es como se debe recibir el reino de los cielos, con humildad y con fe. Jesús afirmó que estas son las características que los ciudadanos del reino tienen que poseer. Simplemente no se puede entrar al reino con un corazón endurecido ni con un corazón altanero, creyendo que nosotros somos merecedores o que somos dignos de la gracia de Dios. Muchas personas piensan que pueden entrar al reino de Dios por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos. Pero no hay lugar en su reino para aquellos que tienen una opinión tan alta de sí mismo o que piensan que alcanzarán la vida eterna a través de su sabiduría, a través de sus buenas obras, a través de sus buenos comportamientos. No es la forma de alcanzar el reino de los cielos. Esos son caminos que no llevan a Dios, sino solo por la fe en la obra de Jesús, en aquella cruz por nosotros y el arrepentimiento de nuestros pecados que nos separan de Dios. Por lo tanto, en el versículo 16 nos dice que Jesús, tomándolos en sus brazos, oraba por ellos, los bendecía. ¡Wow! ¡Qué lindo ejemplo el de nuestro Señor! Si Cristo los abrazó, si Cristo tuvo tiempo para ellos con un ministerio tan ajetreado, si Cristo tuvo tiempo yendo de camino a la muerte, ¿cómo no deberíamos abrazarlos nosotros a los niños y darle valor? ¿Cómo no debería la iglesia abrazar a los niños y darles valor, darles importancia? Pero ¿cuántas veces están los niños entre nosotros y ni siquiera sabemos que allí están? Los callamos, los censuramos, no les damos parte, no tienen voz ni voto ni lugar en medio de nosotros. Los discípulos sintieron que no tenían tiempo para los niños. Y esto nos pasa a muchos de nosotros. Amigo, préstale atención a los niños. Dale tiempo a tu hijo, dale tiempo a tu sobrino, dale tiempo a tu nieto, dale tiempo a aquellos niños de la iglesia que conoces, que tienes a tu alrededor. Dale tiempo, dales valor, dales atención porque Cristo los amó. Cristo les ha dado también el reino a ellos. Un predicador dijo, ¿les decimos a los niños que se comporten como adultos? Pero Jesús les dice a los adultos que sigan el modelo de los niños. ¡Qué interesante! Estos versículos deberían hacer bien consciente al creyente acerca de la importancia de alcanzar a los pequeños con la palabra de Dios, con el amor de Cristo. Muéstrales a Cristo en tu vida a los niños. Ellos son importantes. No solamente debes mostrar a Cristo con los adultos. Muéstrale a Cristo a los chicos que te rodean. Valóralos y preséntaselos a Jesús, porque de los tales
es el reino de los cielos. Si este video te ha sido de bendición, entonces dale un me gusta y compártelo con otros para que también pueda hacerle de bendición. Síguenos a través de las plataformas Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Esto es Sal y Luz Argentina. Dios te bendiga.